La Constitución de Apatzingán fue sancionada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Chilpancingo reunido en la ciudad de Apatzingán a causa de la persecución de las tropas de Félix María Calleja. Fue promulgada 2 días después por el Supremo Gobierno y tuvo vigencia para las fuerzas de los insurgentes y los territorios que lograron controlar efímeramente durante el transcurso de la Guerra de Independencia. Se componía de 2 títulos y 242 artículos. Se basó principalmente en la Constitución de Cádiz, pero de manera modificada, pues en oposición a la Constitución española, preveía la instauración de un régimen republicano de gobierno. Sus artículos más relevantes fueron: número 1, que la religión católica y apostólica y romana es la única que se debe profesar en el Estado. Número 2, que la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad constituye la soberanía. Número 3, que la soberanía reside originariamente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución. Número 4, estos 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, no deben ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación. Número 5, se reputan ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella. Número 6, que la ley debe ser igual para todos. Número 7, que los ciudadanos se reputan inocentes mientras no se declare culpado. Número 8, México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y el Nuevo Reino de León serán las provincias de la América Mexicana. El gobierno supremo, es decir, el poder ejecutivo, se compondría de 3 personas que tenían igualdad de autoridad y responsabilidades, es decir, que el gobierno se ejercería en una alternancia de cada 4 meses. Su autoridad más directa, además de la naturaleza ejecutiva y administrativa, era garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, la libertad, la propiedad, la igualdad y la seguridad. El supremo gobierno fue ejercido por José María Cos, por José María Lisiaga y José María Morelos y Pavón. El decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, conocida como Constitución de Apatzingán, fue la primera redactada en México y promulgada por el Congreso de Anáhuac el 22 de octubre de 1814. En ella contenía muchas de las ideas del generalísimo José María Morelos y Pavón, y estaba compuesta por 2 partes: principios o elementos constitucionales y forma de gobierno. En ella se destacaba el reconocimiento de la religión católica, así como los conceptos de soberanía, ciudadanía, igualdad ante la ley y respeto a la libertad. Sin embargo, no entró en vigor debido a los tiempos difíciles en que fue redactada, pero sí fue un punto de partida y una fuente de inspiración para la redacción de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Sus antecedentes fueron que la Constitución de Apatzingán es la obra del Congreso de Chilpancingo, está influida por el pensamiento político francés y por la Constitución española de Cádiz, pero las aspiraciones que reflejaba fueron motivadas por la conciencia que sus autores tenían de las profundas desigualdades sociales y económicas de la sociedad colonial. Fue la primera constitución política de la República Mexicana o Constitución de 1814. Fue jurada en la Ciudad de México y entró en vigor el 15 de septiembre
de 1814. Fue promulgada en un periodo de discusiones. La Constitución se empezó a discutir inmediatamente después de la promulgación del Plan de las Tres Garantías en Valladolid, pero formalmente comenzaron los trabajos en abril de 1814 en la ciudad de Guanajuato, pasándose los constituyentes inmediatamente de jurada la independencia en la Ciudad de México en junio de 1814 a dicha ciudad, terminando los trabajos en agosto de 1814. Sus características eran que nombraba 4 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y además de la Junta Suprema de Notables. Dividía al país en 20 departamentos libres, que debían formar juntas locales para la recaudación de impuestos y asuntos internos. Decretaba la religión católica como única, sin tolerancia de ninguna otra. Creaba un órgano legislativo denominado Supremo Congreso, cuyos diputados eran elegidos por un periodo de 3 o 4 años. Se creaba un máximo poder denominado Junta Suprema de Notables de 24 miembros que tenían poder de voto y podían suspender los trabajos del Congreso y llamar a elecciones anticipadas, así como dirimir los conflictos entre los distintos poderes, así como votar o aprobar los nombramientos de gobernadores de las provincias. La Junta Suprema de Notables estaba constituida por un representante del Cabildo de México, el presidente del Congreso en funciones, un representante de la Iglesia Católica, un representante del Tribunal Judicial y un representante por cada provincia. La Suprema debía tener en cada año legislativo 7 miembros permanentes, de los cuales 3 debían ser de provincias. Los representantes de las provincias debían rotarse cada año hasta que todos hubieran fungido como miembros permanentes. El Congreso estaba constituido por 200 diputados, 10 por cada departamento. Aparte de sus funciones legislativas nacionales, en cada periodo legislativo de 3 años, los 10 diputados de cada departamento proponían en la Junta Suprema y al presidente una tercia de personas para fungir como gobernador de su departamento, de entre las cuales el presidente seleccionaba una persona y era aprobada por la Junta Suprema. Cada conjunto de diputados eran los únicos facultados para proponer leyes generales que involucraran directamente los asuntos de sus respectivos departamentos, por ejemplo, los impuestos generales. Entre sus artículos destacados, antes mencionados, aquí podemos explicar más a fondo cada uno de ellos. Se encontraba el artículo número 5, que a la letra decía que la soberanía reside originariamente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución. Se definía la soberanía como la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad. Artículo 2. La soberanía es por naturaleza imprescriptible, inalienable e indivisible. Artículo 3. El gobierno se instituye para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad. Por tanto, los ciudadanos tienen el derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. Artículo 4. Que ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía. El título de conquista no puede legitimar los actos de la fuerza. El pueblo que lo intente
debe ser obligado por las armas a respetar el derecho convencional de las naciones. El artículo 6 decía que el derecho de sufragio para la elección de diputados pertenece sin distinción de clases ni países a todos los ciudadanos en quienes concurran los requisitos que prevenga la ley. El pueblo delega el ejercicio de su soberanía en órganos públicos o poderes, que deben estar separados con el propósito de evitar el uso o el abuso del poder por un solo hombre, como sucedía bajo la monarquía. Por tanto, de la soberanía se deriva la división de 3 poderes. 3 son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar las leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarla en los casos particulares. Estos 3 poderes serían legislativo, ejecutivo y judicial. No deben ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación. Artículos 11 y 12. El artículo 24 decía que la felicidad del pueblo y de cada uno de sus ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las avocaciones políticas. La Constitución de Apatzingán es el primer texto constitucional de México e incorpora una declaración de derechos humanos. Si bien ya otros documentos de nuestra historia política que le habían servido de antecedente iniciaron la tarea de construir un gobierno sustentado en la idea de igual dignidad de todo ser humano. Establecían que los derechos humanos deben ser reconocidos y respetados. El gobierno era el instrumento del pueblo para que éste gozara de sus derechos imprescriptibles, inalienables, de igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Su vigencia y reforma. La Constitución de 1814 rigió al país en el periodo de 1814 a 1867, siendo sustituida por la Constitución Federal de la República Mexicana, que con ciertas modificaciones aún es vigente hoy. Durante este periodo de 53 años, la Constitución recibió alrededor de 20 enmiendas. Algunas de ellas propiciaron revueltas populares, otras cambios de forma de gobierno de los departamentos, hasta que al término de la dictadura de Santa Anna y al final de la Guerra Civil, en vez de enmendar la Constitución, el gobierno victorioso de Benito Juárez decidió convocar a una nueva Constitución más acorde a la situación del país como potencia hemisférica que se venía vislumbrando desde mediados de 1950.